Buen día a todas y todos. Sean bienvenidos por parte del programa DIM de la Secretaría de Gobernación. Mi nombre es Antonio Frausto, director de Asistencia Técnica y Profesionalización. El día de hoy, 23 de septiembre, mes patrio, el tema es el autocuidado de las mujeres y su comunidad por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Comentarles que el webinar de hoy se grabará y se podrá consultar en un repositorio en la página del DIM en dim.puebla.gov.mx/webinar. Ahora, por ser el mes patrio, daremos una breve cápsula de efemérides del México antiguo y contemporáneo de la historia. Un día como hoy, pero del año de 1866, el general Porfirio Díaz derrota a las fuerzas invasoras francesas en Nochistlán, Oaxaca. En el año de 1939 muere en Biarritz, Francia, Francisco León de la Barra, abogado, diplomático, político y presidente provisional de México, tras la renuncia del presidente Porfirio Díaz. Y en 1939 muere Sigmund Freud, médico austriaco, iniciador del psicoanálisis. Eso fueron las efemérides un día como hoy. Y bueno, ya entrando en materia del webinar de hoy, quiero agradecer a todos los presentes que están el día de hoy, de los distintos municipios que nos acompañan. Y cedo la palabra a la licenciada Ilse Martínez, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Adelante, Ilse, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Pues me da mucho gusto poder estar aquí, es la primera vez que me presento ante ante el DIM. Entonces, pues la verdad me da mucho gusto tener esta oportunidad y pues sean bienvenidas, bienvenidos a esta ponencia, a este webinar. Bueno, pues vamos a dar inicio. La semana pasada ya se expuso un tema, bueno, la antepasada, perdón, porque la semana pasada fue 15. Entonces, se expuso un tema importante para abordarlo desde la perspectiva de género, como son los cuidados a otros y a otras. Entonces, hay que recordar que desde la perspectiva de género, pues podemos hacer un análisis de todas las realidades y situaciones que vivimos hombres y mujeres. Entonces, el día de hoy, el objetivo es explorar qué es el autocuidado desde la perspectiva de género, así como el impacto que tiene en la vida cotidiana de las mujeres. El objetivo específico es construir alternativas para el cuidado de las mujeres y en la comunidad, así como crear herramientas para la construcción de las relaciones con otros y otras. ¿Sí? Hay que recordar que la perspectiva de género es esta herramienta, esta categoría de análisis que nos va a permitir identificar y visibilizar las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. ¿Sí? Es ponernos como estas gafas color moradas que nos van a permitir visibilizar las diferencias, las desigualdades, la discriminación y la violencia. Ahora vamos a pasar a un tema que me parece fundamental, además de bonito al construirlo y trabajarlo. Este es un tema que yo quiero que ustedes disfruten, que lo escuchen, que nos invite a la reflexión. Ahorita el objetivo no es que se aprendan un término, no es que lo escriban. Sí les voy a pedir que si tienen alguna hojita a la mano, por favor, un lapicero, una hoja, porque quiero que vayan anotando en algunas actividades, vayan haciendo sus anotaciones. Pero no son anotaciones teóricas, ¿sí? No quiero que se aprendan un término. Aquí la idea es que construyamos una ponencia que sea bastante, pues, sencilla y que podamos llevarnos una reflexión el día de hoy a nuestros espacios de trabajo, a nuestras casas, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar del autocuidado desde la perspectiva de género. Entonces, a ver, la diapositiva siguiente, por favor. Gracias. Bueno, vamos a hacer un recorrido desde lo personal para identificar cómo es que la construcción social de género, ¿sí? A partir de ¿qué es esta construcción social de género? Desde que nacemos nos identifican como hombre o como mujer, ¿correcto? Entonces ya nació este niño, esta niña, y la vamos a identificar a partir de su anatomía, desde la diferenciación biológica, como hombre o como mujer. Entonces, a partir de que ya la identifiqué como hombre o mujer, voy a empezar a hacer una construcción social y cultural donde se le van a atribuir pautas de comportamiento, cómo debe pensar, cómo debe sentir, ¿sí? Lo más sencillo, el ejemplo más sencillo, cuando nacemos nos ponen algún accesorio, ya
sea azul o ya sea rosa. ¿Para qué? Para identificarnos como niño o niña. Entonces, esa es la primera atribución que nos hacen, los colores, los aretes, ¿sí? Después vienen los juegos, a qué jugamos, qué juguetes nos dan a las niñas, qué juguetes les dan a los niños. Entonces, todo eso es una construcción social, va a depender del contexto, no todos los niños y las niñas juegan a lo mismo en este país, depende del contexto, la ciudad, donde se encuentren. ¿Sí? Pero quiero que entendamos que desde que nacemos se hace esta construcción social y cultural de lo que debemos pensar, sentir y hacer, ¿sí? Y que se va a reforzar a partir de roles, estereotipos, que ahorita vamos a analizar. Entonces, vamos a hacer este recorrido desde lo personal para identificar cómo esta construcción social de la que les hablo ha sido desigual y ha situado a las mujeres en condiciones en las que hay un impacto en la salud física y emocional, ¿sí? Entonces, en este primer ejercicio, me va a permitir visibilizar cómo la construcción social de género coloca a las mujeres en condiciones diversas y también darnos cuenta que las mujeres somos diversas, nos atraviesan diferentes variables como la edad, lugar de nacimiento, si soy indígena o si tengo alguna discapacidad. Entonces, este taller, esta ponencia lo que nos va a... No es un trabajo psicoterapéutico lo que vamos a hacer, no. Nos vamos a quedar a nivel de reflexión, ¿sí? De análisis, reflexión, hasta ahí. No vamos a entrar a cuestiones psicoterapéuticas. Entonces, quiero que nos pongamos a pensar un poquito en esta primera actividad. ¿A qué jugaba cuando era niño, cuando era niña? ¿Sí? ¿Cómo me vestían? Entonces, quiero que por favor te permitan ustedes ir a esa edad temprana, ¿sí? Los primeros años de vida, y quiero que piensen en cómo las vestían, cómo los vestían, qué ropa usaban, qué colores, cómo eran sus juguetes, qué juguetes les daban, a qué jugaban. ¿Jugaban dentro de casa? ¿Jugaban en el exterior? ¿Jugaban a la pelota? ¿Jugaban con muñecas? ¿Jugaban con trastecitos? ¿Y con quién jugaban? ¿Jugaban con otras niñas? ¿Jugaban con otros niños? ¿Cómo se relacionaban? ¿Cómo se relacionaban con estos niños? ¿Cómo se relacionaban con estas niñas? ¿Cómo se comunicaban? ¿Sí? Yo lo que quiero es que empecemos a identificar que a partir de esta socialización, de a qué juego, cómo me visten, qué les decía su mamá, qué les decía su papá, de cómo deberían comportarse, cómo debían sentarse. Por ejemplo, a las niñas normalmente nos decían, siéntate derechita, cierra las piernitas, porque traes vestidito, no corras tanto, no esto. O sea, nos van guiando, nos van moldeando, pero a partir de estas ideas, ¿no? De esta construcción social y cultural que existe y que es tradicional. Entonces, a partir de esta socialización, de esta reflexión que estamos haciendo ahorita, yo sé que es muy breve en lo que les estoy pidiendo, pero desde esto quiero que piensen en qué momento se percataron que eras una niña, en qué momento te percataste que eras un niño. ¿Cómo fue? Fue a partir de que viste que a ti te ponían un color rosa y a tu hermano o a tus primos les ponían otros colores, color verde, azul. Fue a partir de lo que te decían que debías decir, pensar, de cómo debías jugar, a qué debías jugar, o a partir de los juguetes, ¿sí? Te daban muñecas y te diste cuenta que a tu hermano, a tu primo, a tu vecino, le daban cochecitos, le daban herramientas, o le daban artículos para hacer algún deporte. ¿Qué juguetes te daban a ti? Entonces yo quiero que empecemos a identificar cómo es que nos dimos cuenta que éramos niños o niñas, ¿sí? A partir de de todas estas asignaciones que nos hacen cuando nacemos, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esta actividad? Al hablar del autocuidado implica detenerme, reflexionar e identificar desde mi propia experiencia cómo he vivido la construcción de género, cómo he vivido estas atribuciones que les hablaba hace un momento, que nos hacen a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Cómo me enseñaron a pensar, a sentir y a comportarme.
Entonces, a partir de esta socialización, ¿en qué momento me di cuenta que era un niño o una niña? ¿Qué me diferenciaba de este niño y de esta niña? ¿Sí? Entonces, este ejercicio es muy breve, pero me sirve a mí para ejemplificar a qué me refiero cuando les hablo de estereotipos asignados al género. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son los estereotipos que conocemos de hombres y mujeres? De las mujeres, ¿qué estereotipos tenemos? Que somos sentimentales, que somos dependientes, que debemos ser recatadas, que somos frágiles, que somos sumisas, que debemos ser dulces, que tenemos que cuidar del hogar, debemos cuidar a las y los hijos, ¿sí? Que somos emocionales, que somos indecisas. Por el otro lado, ¿qué estereotipos conocemos tradicionalmente de los hombres? Que son decididos, que son fuertes, que son dominantes, que son valientes, que tienen que ser independientes, que son audaces, que son rudos, que realizan todo este trabajo duro, que les encantan los deportes, que son analíticos, que no lloran. Entonces, esos son los estereotipos que desde que nacemos nos empiezan a asignar, a atribuir y nos empiezan a conformar, ¿sí? Esos son solo los roles, pero también existen son los estereotipos, pero también existen los roles, ¿sí? ¿Qué tareas, qué asignaciones, qué responsabilidades me empiezan a dar desde que soy niño o desde que soy niña? Vamos a pasar a la diapositiva siguiente, por favor. Sí. Ahora, con este ejemplo de a qué jugaba, cómo me vestían, ¿sí? Y que ustedes empiecen a identificar cómo se dieron cuenta que eran un niño, que eran una niña, ¿sí? ¿Qué diferencias notaban en el juego, en la ropa, en cómo me decían que me tenía que comportar, ¿sí? Entonces, voy a poner otro ejemplo de cómo esto va generando una desigualdad, nos va colocando en diferencia con relación a los hombres. ¿Qué juguetes les dan a las niñas normalmente? Nos dan la cocinita, los trastecitos, la muñeca, la escobita, ¿sí? Entonces, aquí siempre señalo, niñas y niños aprendemos, socializamos, es decir, nos comunicamos, aprendemos a convivir, a relacionarnos en este espacio social a partir del juego, ¿sí? Entonces, imaginen qué importancia tiene a qué jugaba y qué juguetes me dieron a temprana edad, ¿sí? Para que empecemos a analizarlo. Si a mí me daban una estufita, una muñeca, trastecitos, ¿qué aprendizaje tuve desde esa edad? Me enseñaron que el cuidado a otros, a otras, el cuidado, el trabajo dentro del hogar, ¿sí? Entonces, cuando me dan estos muñecos, estos artículos que son para el trabajo dentro del hogar, pues ya desde niña estoy empezando a comprender, a aprender que esas son las asignaciones que tengo por ser niña, ¿sí? Por el otro lado, ¿qué juguetes le dan a los niños? Les dan cochecitos, les dan herramientas, les dan balones de fútbol, ¿sí? Entonces, comenzamos la diferenciación a la que voy es la siguiente. Los juguetes de las niñas nos empiezan a situar a algo que le llamamos espacio privado, ¿sí? Es este espacio privado en el que se desarrollan todas estas actividades pensadas como femeninas, pensadas, además que se desarrollan a partir de un rol que a las mujeres nos han asignado históricamente, que es el rol reproductivo, el rol de los cuidados, ¿sí? Tener hijos, tener hijas, cuidarles, si tenemos en casa alguna persona enferma, ¿quiénes son las que tradicionalmente cuidan a estas personas enfermas? Las mujeres. Y estamos pensando desde esta construcción social. ¿Sí? Y si hay alguna persona con discapacidad también, normalmente, tradicionalmente son las mujeres quienes les cuidan. Entonces, todo este trabajo que se da dentro del hogar, que es a partir de este rol reproductivo que nos asignan por ser mujeres, nos sitúa en un espacio privado, ¿sí? Por el otro lado, tenemos que a partir de esta construcción social, a los hombres se les atribuye un rol productivo. ¿Qué es esto? El de proveer, ¿sí? Proveer este hogar, este espacio
todo lo que sucede en el espacio privado, proveerlo, producir, ¿sí? Y esas actividades, todo esto de proveer, producir, ¿dónde se lleva a cabo? Se lleva a cabo en el espacio público, ¿sí? Es el espacio de la toma de decisiones, en el espacio donde está el desarrollo económico, la política, la educación. Entonces, este ejemplo yo quiero que nos sirva para empezar a ver cómo a partir de todos estos aprendizajes que tenemos a edad temprana, nos va colocando a las mujeres en este espacio privado, en el rol reproductivo, y cómo a los hombres les va colocando en el espacio público. ¿Sí? Tienen este acceso directo a el espacio público donde, les digo, se produce y se provee. Entonces, a partir de esto, yo quiero que empecemos a diferenciar, ¿sí? Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué estamos hablando de espacio público, espacio privado? Porque yo quiero que empecemos a notar estas diferencias. ¿Qué sucede en el espacio privado? ¿Qué sucede con las mujeres que trabajamos o que trabajan dentro del hogar, que están al cuidado de hijos e hijas? Y es además un trabajo que se encuentra invisibilizado, que se encuentra, no es reconocido, a eso voy, ¿sí? Además que no es remunerado. Las actividades que se llevan a cabo en el espacio público son remuneradas, son reconocidas. Entonces yo quiero que empecemos también a pensar en cómo impacta esta diferenciación en la vida cotidiana de las mujeres, ¿sí? Entonces, con esta segunda actividad, vamos a promover que identifiquemos claramente las diferentes responsabilidades asignadas al género, ¿sí? Desde esta construcción de qué es, cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer. Pero ahorita nos vamos a centrar en las que afectan la vida cotidiana de las mujeres. El impacto que tienen estas asignaciones que nos hacen, qué impacto tienen a nuestra vida a nivel físico y emocional, y la importancia de considerar aquellas encaminadas al desarrollo individual. Entonces, aquí brevemente les voy a pedir que pensemos, esta actividad normalmente es con una hoja, yo les pido que de un lado escriban todas aquellas responsabilidades que tienen todos los días, desde que me levanto hasta que me duermo. ¿Qué responsabilidades tengo? Me levanto, preparo desayuno, preparo uniformes en caso de que tenga hijos o hijas. ¿Qué es todo eso que tengo que hacer desde que me levanto? Quiero que en el centro de la hoja escriban su nombre, ¿sí? Vamos a escribir nuestro nombre en el centro de la hoja y alrededor de nuestro nombre vamos a escribir estas responsabilidades. Las que ustedes consideren que les ocupan más tiempo, las vamos a remarcar para que las traigamos presentes. Ah, esta, por ejemplo, cocinar. Cocinar me ocupa mucho, mucho tiempo, entonces la voy a remarcar para que yo pueda identificar que esta está ocupando mucho tiempo de mi día, ¿sí? Entonces, escriban las actividades, todas esas responsabilidades que tienen y que ahorita vamos a analizarlas, ¿sí? Desde que me levanto, como les decía, si tengo que hacer el desayuno, si tengo que planchar, si tengo que llevar a los niños y a las niñas y niños a la escuela, después tengo que ir al trabajo. Cuando regreso del trabajo, preparo la cena, preparo la comida del día siguiente, hago, hago las tareas con mis hijos y mis hijas, ¿sí? ¿Cuáles son todas esas actividades que tenemos a lo largo de nuestro día y remarcar aquellas que además me están ocupando más tiempo? Entonces les doy un minuto más para que anotemos todas estas actividades. Yo sé que son muchas, yo sé que en un minuto no las van a anotar, pero es un primer pasito que vamos a dar para este análisis que quiero que nos llevemos el día de hoy. ¿Sí? Yo sé que ahorita tal vez no les vengan todas a la cabeza porque son muchísimas, yo lo sé, pero vamos a retomar por lo menos las que ahorita recordemos, ¿sí? Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí.
Y del otro lado de la hoja, denle vuelta a su hoja. Quiero que pensemos en cuáles yo quisiera modificar, ¿sí? Cuáles yo quisiera que no me ocuparan tanto tiempo. Entonces, del otro lado, esas que ustedes consideren que les ocupan mucho tiempo, quiero que las vuelvan a anotar y que ahora las coloquen en el orden que ustedes quisieran que tuviera, ¿sí? Tal vez yo quisiera tener más tiempo para estar con mis hijos y mis hijas, libre de tareas, libre de tener que hacer la comida, ¿sí? Quiero que empecemos como a ordenar estas responsabilidades. Ahora sí las vamos a poner como en un orden, así rápidamente, de cuál yo quisiera que fuera prioritaria, cuál yo quisiera que ocupara ahora mi tiempo, ¿sí? No dedicar tanto tiempo no sé, a hacer las tareas, a cocinar, a planchar, a lavar, pero yo quisiera entonces ahora ocupar más tiempo para esto otro, ¿sí? Entonces, ahorita es eso. Que hagamos un contraste entre el primer lado de la hoja, donde anotamos todas esas actividades y aquellas y resaltamos las que ocupan mucho de nuestro tiempo, y del otro lado, cómo quisiera yo, cómo sería ese ideal para que ahora esa actividad que me ocupaba mucho tiempo ya no me lo ocupe y yo le dé prioridad a otra, ¿sí? Entonces, igual les doy un minutito para que hagan, este es un trabajo personal, es un trabajo para ustedes mismas, en el que ustedes sabrán a qué les gustaría darle prioridad, qué les gustaría que ocupara más de su tiempo. Entonces es un trabajo totalmente personal, eh, y que yo quiero que lo que esta actividad les deje a ustedes es que les invite a pensar en qué puedo yo modificar de mi rutina diaria, de mis responsabilidades, qué tendría yo, qué cambios tendría que hacer con toda, pero no solamente yo, sino a quiénes involucraría, cómo tendría que replantearme mi día a día para empezar a hacer modificaciones, qué necesito para hacer estas modificaciones. Solo ustedes, cada una sabe lo que necesita, cómo funciona la dinámica dentro de sus hogares. Entonces es esto, ahorita es el ejercicio que me permite a mí invitarme a hacer estas modificaciones. ¿Qué necesito? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? ¿Sí? Es un ejercicio totalmente personal y que ahorita yo dejo la invitación abierta para que se tomen posteriormente unos minutos, una hora, 2 horas, y puedan empezar a hacer estos cambios, ¿no? ¿Qué les gustaría que ocupara más de su día? Pero si yo quiero que esto ocupe más tiempo, entonces, ¿qué tengo que modificar? ¿Cómo tengo que redistribuir las actividades? ¿Sí? Entonces, este es un ejercicio de contraste. Es un ejercicio que, que permite identificar de forma individual, pero a la vez grupal, el impacto de estas asignaciones que nos han hecho desde que nacemos, ¿sí? ¿Cuánto ocupa de mi tiempo, en primer lugar? Entonces, esta es una oportunidad para modificar a cómo quisiera que quedara, ¿sí? De acuerdo a la importancia que yo decido atribuirle y el tiempo que yo decido destinarle a cada actividad. Entonces, la vamos a dejar hasta aquí este ejercicio, que es muy breve, pero lo que yo quiero es que empecemos a pensar cuánto tiempo me está llevando, qué impacto tiene en mi rutina diaria. Como vamos a regresar tantito al ejemplo bueno, a toda esta fundamentación que les di inicialmente de los roles que nos atribuyen a mujeres y a hombres. Nosotras históricamente tenemos este rol reproductivo, ¿sí? Se nos ha diferenciado hombres y mujeres y a nosotros
Ok, mi micrófono estaba apagado. Pero bueno, lo que decía es que este ejercicio lo vamos a dejar hasta aquí y que es la invitación a hacer modificaciones en nuestras responsabilidades que nos han asignado a partir de una construcción social, ¿sí? A partir de de este rol reproductivo que históricamente a las mujeres nos han atribuido, ¿sí? A partir de esto que nos han dicho que debemos de hacer, de cuidar a otros y a otras, ¿sí? Entonces, le vamos a dejar hasta aquí. Y ahorita, más adelante, se les van a dar algunas herramientas que les permitan a ustedes pensar en estas modificaciones, en cómo poder hacerlas, cómo llevarlas a cabo, ¿sí? Entonces, vamos por favor a la diapositiva siguiente. Muy bien. Todos estos estereotipos de los que ya hablé al inicio, de lo que nos dicen que debemos de pensar, sentir, y de todos estos roles que nos dicen qué tenemos que hacer las mujeres. ¿Sí? Todos estos estereotipos asignados al género han servido como un patrón de medida que influye en el juicio y valoración social, así como en la propia imagen y autoestima de las mujeres. Han limitado nuestras potencialidades al estimular unos comportamientos y reprimir otros en función de nuestro sexo, en función de lo que debemos hacer. Son formas de discriminación, esto principalmente porque generan distinciones, exclusiones o restricciones sobre una persona en función del sexo, las cuales pueden afectar, impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos de manera igualitaria en la sociedad. Entonces, ahorita darnos cuenta de esto, de que hay un impacto en las decisiones que yo tomo. Si a mí, desde que soy niña, me dicen cómo pensar, cómo sentir, cómo comportarme, obviamente a lo largo de mi vida, de las decisiones que yo tome, va a impactar. Un ejemplo, ¿qué decidí yo estudiar? Normalmente, desde esta construcción que les hablo, que es lo tradicional, los hombres eligen las licenciaturas en ingeniería, ¿sí? En ciencias les llamamos exactas, ¿no? ¿Y qué licenciaturas son las que elegimos las mujeres al momento de hacer la elección de carrera? Pues aquellas que tienen que ver con cuidado a otros y a otras, ¿sí? Tradicionalmente, psicología, pedagogía, no sé, para ser profesor, profesora, enfermería, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de cómo esta diferenciación que hacen desde el inicio con nosotras va a impactar en la toma de decisiones, ¿sí? Cómo tenemos un acceso o sea, cómo nos educan y nos sitúan en este espacio privado, en el espacio de los cuidados a otros y a otras, y cómo a los hombres de esta construcción social les sitúan en el espacio público, en el espacio donde se produce, se provee, donde está, como ya lo mencioné, el desarrollo económico, la política, el poder, ¿sí? Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Bueno, esta es ahora sí, ¿cuál es el dato duro? Siempre es importantísimo tener el dato duro. ¿Por qué? Porque es lo que nos da el sustento, nos fundamenta todas estas diferenciaciones de las que les he estado hablando, ¿sí? Aquí está el dato duro. Yo quiero que nos centremos en la segunda barra, esta segunda barra que es como un color lila. Bueno, perdón, en la de mujeres tenemos un 33 al inicio, que es color morado, de ahí tenemos un 50.7. Entonces, quiero que nos centremos en el 50.7 y arriba vemos que hay un 17.6. ¿Qué es esto? Es el trabajo no remunerado, son las horas de trabajo que dedicamos al cuidado y al trabajo dentro del hogar, y que es un trabajo que se encuentra invisibilizado, que no nos pagan por hacerlo, pero que vean, carga total de trabajo promedio nacional de horas semanales. Los hombres destinan el cuidado de otros y otras y el trabajo dentro del hogar 17.6 horas a la semana. Las mujeres destinan 50.7 horas. ¿Sí? Entonces, esto para que nos empiece a dar una idea de cómo impacta. O sea, aquí está el dato duro de esta diferenciación que les estoy hablando.
de este rol reproductivo que históricamente nos han asignado a las mujeres y que impacta en esto, en cuántas horas a la semana le dedicamos al trabajo dentro del hogar, al cuidado de otros y otras, ya sean hijos, hijas, personas enfermas o personas con alguna discapacidad. ¿Sí? Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Ok, entonces, este fragmento de Coral Herrera, que es una académica investigadora feminista española, ella dice que resulta difícil quererse bien a una misma cuando los medios de comunicación nos bombardean a diario con mensajes en los que nos recuerdan lo imperfectas que somos. Resulta difícil también no sucumbir a la amenaza de que si somos feas, gordas, viejas, nadie nos va a querer, ni el príncipe azul, ni a las... Ay, a ver, espérame, es que no veo. Ni a las demás mujeres, ni el mercado laboral. Entonces, a qué ella se refiere, a que cómo existe cómo existe todo este bombardeo, ¿no? Desde los medios de comunicación principalmente, que refuerzan los roles y estereotipos de las mujeres, ¿sí? Que nos dicen que tenemos que ser, que siempre tenemos que oler bien, que tenemos que cuidarnos, vernos bien, ser femeninas, ser delicadas, desde esta construcción social. Entonces, ¿cómo existen por todos lados medios que nos están a las mujeres bombardeando con esta información, con cómo refuerzan estos roles estereotipos de los que hemos estado hablando a lo largo de esta ponencia? Entonces, vamos a la diapositiva siguiente, por favor. ¿Por qué es importante que hablemos del autocuidado? Las dinámicas laborales de cuidados a otros y otras, del uso de nuestro tiempo, poco es para nosotras mismas. Este día a día impacta en la salud física y emocional. Podríamos hacer una larga lista de enfermedades provocadas por este ritmo de vida que llevamos, ¿sí? Esta forma de vivir ha sido naturalizada y pensada como parte del ser mujer, de lo femenino, lo cual, como hemos revisado, no se reconoce, se invisibiliza, por lo que nosotras mismas no lo percibimos. No escuchamos principalmente a nuestro cuerpo, el agotamiento físico y mental que tenemos, esas emociones que han estado presentes e ignoramos. Algo nos quieren decir y sin embargo aprendemos a vivir con ello. Si yo ahorita les preguntara, ¿dónde se les acumula el estrés? ¿Dónde se les acumula la presión, la preocupación, el malestar de todos los días, de la carga laboral, de la carga que tenemos de trabajo dentro del hogar? Estoy segura que me van a decir en la cabeza, dolores de cabeza, abajo del cuello, donde están los hombros, ahí también se acumula la tensión, en el estómago, ¿sí? Pero ¿qué otras? Yo estoy segura que hay más padecimientos, que son muchas las enfermedades que tenemos las mujeres y que ignoramos además, porque desde este deber ser, las ignoramos, las invisibilizamos, porque hay prioridades, ¿sí? ¿Cuáles son esas prioridades? Que nuestro tiempo tiene que ser para otros y otras, porque hay un hijo, una hija, una mamá, alguien dentro de mi hogar que me espera y que necesita que yo le cuide, y por lo tanto ignoro todos estos malestares, ignoro mi cuerpo, ignoro mi agotamiento físico, mental, porque tengo todas estas responsabilidades asignadas a partir de esta construcción social, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es el autocuidado? Desde la perspectiva de género, permítanme, es que no me deja ver la pantalla. Ajá. Desde la perspectiva de género, el autocuidado es un acto consciente de amor propio hacia la construcción de las mujeres como sujetas de sí mismas, de su vida, de su cuerpo, de su sexualidad. Aboga por el derecho a la salud y estimula conductas saludables en defensa de su vida y su sexualidad. Entonces, desde la perspectiva de género, piénsenlo que la perspectiva de género busca visibilizar todas esas diferenciaciones que existen entre hombres y mujeres y que nos han colocado en desigualdad, ¿sí? Y cómo esto ha afectado mi salud física, mi salud emocional, en mi cuerpo, cansancio, ¿sí? A lo largo de mi vida. Entonces, es volver esta mirada hacia mí misma, ¿sí? Hacia mi propia vida, hacia mi cuerpo, hacia mi sexualidad, y trabajar a favor de conductas saludables, ¿sí? Entonces, vamos a la diapositiva siguiente, por favor.
Bueno, este ejercicio es un previo para que ya pasemos a ver, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué alternativas tengo yo para empezar a cuidarme, para empezar a trabajar en mí misma, ¿sí? En mi desarrollo individual, en mi salud física, en mi salud emocional? Esta primera actividad, quiero que ustedes elijan 2 acciones y las escriban. 2 acciones que ustedes podrían emprender, que podrían hacer para autocuidarse. ¿Qué me propongo a mí misma? Que sé que lo necesito, porque estoy segura, cada una nos conocemos y sabemos qué necesitamos, qué nos da esos 5 minutos de tranquilidad. ¿Qué necesito yo para tener este alivio para mí misma? Entonces vamos a pensar en 2 acciones. No tienen que costarme dinero, no tienen que por fuerza implicar que yo tenga que ir a desplazarme a otro espacio. No, algo que yo pueda hacer desde donde estoy, pero que yo sepa que son conductas que me van a ayudar, que me van a favorecer mi salud física y mi salud mental. Entonces pensemos en estas 2 acciones, que sean como un regalo para mí misma, para que fomenten el autocuidado. Entonces, pensemos en estas 2 acciones. Si gustan escribirlas, las pueden escribir. Si se las quieren solo quedar para ustedes mismas, quédenselas para ustedes mismas. Yo prefiero siempre escribir, porque si lo escribo, entonces lo voy a recordar y en algún momento lo voy a llevar a la práctica, ¿sí? Entonces, vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Ahora, ¿qué sugerimos para fomentar el autocuidado? Vamos a partir primero desde una dimensión personal. ¿Qué necesito? Procurar y respetar tiempos para mí misma. Reconocerme en mis potencialidades. Regalarme momentos placenteros. Ejercer conscientemente prácticas de vida saludable. Valorar mi cuerpo. Yo sé que afuera todos los medios, todo lo que socializamos, todos los espacios donde socializamos, bombardean con información de cómo debe ser mi cuerpo, cómo debo de vestirme, ¿sí? Me empiezan a marcar estas pautas, estos lineamientos, y entonces empiezo a descuidar mi cuerpo, dejo de reconocerlo, dejo de agradecerle las funciones que me permite desempeñar cada día. Entonces es empezar a valorar el propio cuerpo, procurar los momentos lúdicos, disfrutar de estímulos intelectuales, artísticos y culturales. Si a mí me gusta leer, darme estos minutos por lo menos para poder retomar alguna lectura, ¿sí? Si me gusta correr, no sé, por lo menos una vez a la semana, tomarme unos minutos para salir a caminar, salir a correr. Si me gusta el teatro, el cine. Yo sé que ahorita con la pandemia esa es otra variable que empieza a impactar también en nuestra vida diaria, pero poco a poco yo sé que cada una ha tratado de adaptarse y adecuarse a esta realidad que estamos viviendo. Pero yo aquí lo que quiero es que empecemos a pensar en nosotras mismas, que todo esto, muchas veces se piensa que somos egoístas si yo me cuido, si fomento mi autocuidado, porque hay como todas estas creencias irracionales, falsas creencias, pero no, el autocuidado jamás es algo negativo, ¿sí? Nadie más va a hacer por nosotras mismas lo que nosotras hagamos. Nadie va a venir a darte salud mental, salud física. Eso es algo que nosotros tenemos que trabajar desde lo personal. Entonces, vivenciarnos en la recreación de una sexualidad sana, placentera, deseada, sin culpa, respetuosa, sin rutina, espontánea, imaginativa, amorosa, segura y alegre. Muchas veces, desde esto que nos han enseñado a cómo debemos ser, se nos ha reprimido nuestra sexualidad. No es algo que disfrutemos, no es algo que también procuremos. Entonces, aquí también la invitación es a explorar, vivir una sexualidad sana, placentera, deseada, espontánea, amorosa, segura y alegre.
Ahora, desde la dimensión social, aquí la sugerencia es incentivar sororidades que estimulen la identificación, el reconocerse, el darse apoyo y procurarse bienestar. ¿Qué es esto? La sororidad es esta hermandad, este apoyo que nos damos mujeres, nos damos entre mujeres, ¿sí? Yo estoy segura que todas tenemos una prima, una amiga, una conocida, nuestras mamás, nuestras hermanas, que son personas que cuando tenemos alguna situación de crisis, de cualquier tipo de crisis, se activa esa red, se activa, ¿sí? No, no necesariamente tiene que ser una amiga. Yo estoy segura que a veces hay alguna vecina que ni siquiera es nuestra mejor amiga, pero es una persona que cuando yo tengo una necesidad, cuando algo me sucede, va a estar ahí o se activa, ¿no? Esta red. Entonces es eso, incentivar este apoyo, bueno, entre los hombres lo conocemos como fraternidad, entre mujeres lo conocemos como sororidad. Entonces, este apoyo eh, mutuo, recíproco entre mujeres, ¿sí? Reconocernos, darnos apoyo y procurarnos bienestar. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Desde una dimensión de empoderamiento. ¿A qué nos referimos? A tomar decisiones relativas a intereses personales, a realizar lo deseado, lo postergado y reconocernos como sujetas de derechos. Yo sé que el uso del tiempo para otros, para otras, ha hecho que prioricemos y que dejemos a un lado todos esos deseos que tenemos, esos intereses personales. Entonces, empezar a pensar, ¿cómo puedo yo hacer estos cambios? ¿Sí? Empezar a poner como prioridad también mis intereses personales, lo que yo quiero, esos deseos que tengo. Entonces, estimular sentimientos de autoestima al reconocernos como mujeres afirmadas, con fortalezas e intervenciones asertivas en todo lo que compete con la propia vida. Entonces, eso, reforzar nuestra autoestima, nuestro amor propio de vida, que ha atravesado por circunstancias donde han reconocido esa fortaleza interior que no se habían dado cuenta que tenían. O en este momento lo estamos enfrentando, ¿no? Estamos ante una crisis de pandemia, una contingencia sanitaria que ha sacado de nosotras, bueno, recursos internos que no conocíamos o que no había habido esa necesidad de activarlos, de reconocerlos, de llevarlos a la práctica. Entonces, quiero que se centren en esa fortaleza que cada una tiene, porque yo sé que todas hemos atravesado situaciones en nuestra vida que les digo, han sacado lo mejor de nosotras y hemos sacado fortaleza, fuerza desde el interior. Entonces, centrarse en eso, centrarse en las mujeres afirmadas que son, con fortalezas e intervenciones asertivas, ¿sí? En todo lo que compete con sus vidas. Ahora, las sugerencias desde el amor propio, valorar el derecho a la salud, los derechos sexuales, reproductivos y las libertades en el desarrollo humano, para ampliar las posibilidades de las mujeres de vivir una vida basada en el respeto, valores y principios. ¿Sí? Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, hasta aquí, yo quiero que retomemos lo que hemos estado planteando, ¿sí? Volver, esta ponencia está dirigida específicamente a ustedes, a un trabajo personal, un trabajo propio. De esta forma, yo voy a poder impactar en lo colectivo, en mi comunidad, pero el primer trabajo que tengo que hacer es el personal, el propio. Entonces, ya con las diapositivas anteriores, les di algunas sugerencias de qué puedo hacer, ¿sí? Pero siempre, siempre es centrarme en mí misma, en esas fortalezas que tengo, en todos esos recursos internos, pero si también cuento con redes de apoyo, con recursos externos, pues también activarlos, retomarlos, ¿sí? Ahora, yo siempre les comparto que la vida diaria, el estrés, las preocupaciones, la carga de trabajo dentro del hogar, fuera del hogar, en el espacio laboral, todas estas cargas comienzan a generar en nosotras ansiedad, ¿sí? Estrés, mal humor, preocupaciones.
Entonces, normalmente, les digo yo que se hace como una bolita, como un estambre en nuestra mente, y este estambre lleno de preocupaciones, de creencias, de, de pendientes, de responsabilidades, esa bola de estambre que tenemos en nuestra frente, ¿sí? Impide o dificulta que tomemos decisiones asertivas, ¿sí? Que nos relajemos, que disfrutemos el momento, que disfrutemos el espacio que nos rodea, que nos veamos a nosotras mismas. Cuando empezamos a soltar, a tranquilizarnos, entonces vamos a empezar a vivir, vamos a empezar a ver cambios, a vivir cambios desde la forma de pensar, sentir y actuar. Yo aquí les traigo una relajación, ya nos queda poco tiempo, no la vamos a poder hacer, pero yo quiero que por lo menos recuerden de qué va esta relajación y cómo me puede ayudar a mí en algún momento que me sienta con todas estas preocupaciones, con todo este estrés. Ahora, tomen esta relajación como una oportunidad que me permita a mí pensar, repensar mis actividades diarias, repensar qué tanto me estoy cuidando y qué tanto no me cuido, y empezar a generar alternativas para fomentar hábitos saludables para mí misma. Entonces, esta relajación es la relajación muscular progresiva de Jacobson. Con ella se logra disminuir los estados de ansiedad generalizados, relajar la tensión muscular, facilitar la conciliación del sueño. Si estás ansiosa, si estás bajo presión, si no puedes dormir, si sientes un estado de tensión muscular alto, esta técnica te permitirá un autocontrol y un nivel de relajación elevados. ¿Sí? Si nosotras estamos tensas, no oxigenamos bien, por lo tanto, se va formando también este estambre del que les hablo, que tenemos en nuestra mente. Entonces, lo que me pide esta relajación es que yo trabaje e identifique cada uno de los músculos de mi cuerpo. Por ejemplo, si me puedo sentar en una posición cómoda, sin cruzar las piernas, sin cruzar los brazos, como está la imagen. Voy a cerrar los ojos. Siempre se les pide que inhalen profundo y exhalen profundo 3 veces seguidas. Esto ayuda a que yo me centre en mi respiración y aísle los sonidos del exterior. Yo sé que para hacer un ejercicio así no necesitamos estar solas. Siempre va a haber alguien más cerca haciendo ruidos o si no el ruido de la calle. Entonces la idea es que se centren en su respiración para poder hacer esta actividad. Y después, ya con los ojos cerrados, pues de haber hecho este contacto con mi respiración, voy a empezar a identificar cada uno de los músculos de mi cuerpo. Vamos a empezar desde la cabeza, después vamos a pasar al tronco, después a los brazos y por último a las piernas. ¿Cómo voy a empezar? Voy a poner el ejemplo con la cabeza. Voy a cerrar mis ojos y lo que voy a hacer es visualizar mi frente, ¿sí? Pocas veces nos detenemos a reconocer, a visualizar cada parte de nuestro cuerpo. Vivimos tan aprisa, vivimos aceleradas, con 1000 responsabilidades, 1000 actividades, que pocas veces hacemos una pausa para nosotras mismas y vemos que tienes ojos, que tienes boca, que tienes una nariz, y que hay que agradecerle a nuestro cuerpo lo que nos permite ver, lo que nos permite oler, lo que nos permite degustar. Entonces, con este ejercicio es prácticamente eso, empezar a identificar cada músculo de tu cuerpo con los ojos cerrados y se inicia siempre con la frente. Entonces, ¿cuál es la indicación? Yo voy a visualizar mi frente. Ese ejercicio lo pueden hacer hombres y mujeres, es para indiferentes, para hombres y mujeres. Lo único que se les pide es que la única nota es, si no tienes alguna lesión en brazos, piernas, lo puedes hacer. Si tienes alguna lesión, entonces te saltas la parte en la que tengas que trabajar con brazos o piernas. Entonces, empezamos con la frente. Vamos a apretar nuestra frente durante 5 segundos, ¿sí? Y después la vamos a relajar durante 10 segundos. Entonces, es un ejercicio de tensión muscular y después de soltar el músculo. De la frente, se les pide que pasen a los ojos. Lo mismo, agradezco a mis ojos, los visualizo, me acuerdo cómo son mis ojos y los aprieto fuerte durante 5 segundos y después los suelto y los relajo durante 10 segundos.
De los ojos me paso a la nariz, aprieto mi nariz, le agradezco a mi nariz por todo lo que me permite percibir a través del olfato. Aprieto mi nariz durante 5 segundos y suelto durante 10 segundos. De la nariz me paso a las mejillas, de las mejillas a la boca, a los labios, de ahí al cuello, a los hombros, que es donde se nos acumula la tensión normalmente, lo que es frente y hombros. Ahí yo les pido que aprieten fuerte, fuerte, fuerte y de ahí suelten durante 10 segundos. Y así se va trabajando con cada una de las partes del cuerpo, con los brazos, con las piernas, con el abdomen, ¿sí? Con los pies. Y de esta forma nos tomamos, aproximadamente dura 20 minutos este ejercicio de relajación muscular progresiva. Lo que nos permite es que cada músculo se libere de tensión. Y cuando nosotras nos liberamos de la tensión, empezamos a fluir, a tomar decisiones, a encontrar soluciones, a emprender. ¿Por qué? Porque ya oxigenaste tu cerebro, porque ya le permitiste a tu cuerpo que se liberara de toda esa tensión que nos dan las responsabilidades, las preocupaciones, la vida diaria. ¿Sí? Entonces, les dejo este ejercicio si quieren tomarle alguna foto o algo para que puedan recordar cómo iba. Yo les aseguro que al momento de terminar este ejercicio, se van a sentir totalmente relajadas y van a empezar a ver muchas soluciones, van a empezar a ver claridad. Entonces, si quieren tomarle la fotito para que lo puedan ver y posteriormente se tomen esos 20 minutos para hacerlo. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la diapositiva siguiente, por favor. Para el cierre, ¿sí? Ya revisamos qué es el autocuidado, cómo puedo empezar a cuidarme a mí misma, de qué me tengo que dar cuenta, cómo puedo empezar. Construye y ejerce, el autocuidado construye y ejerce, para ustedes, construye y ejerce el autocuidado desde una lógica autogestiva, es decir, desde los recursos propios. No necesitas comprar o acceder a ciertos servicios o cosas para sentirte bien. Disfruta de las pequeñas cosas que te gustan, como una taza de café, hablar con alguna amiga, visitar a alguna amiga, hablar con ella por teléfono, bailar o reír a carcajadas, ver una película, caminar, ¿sí? Una vida más sana, placentera y amorosa con nosotras mismas. Ese es el objetivo. Acuérdense, cuando empezamos a cuidarnos a nosotras mismas, a procurarnos, entonces va a impactar en las relaciones que tenga con las y los demás, ¿sí? En lo colectivo y por lo tanto en mi comunidad. Entonces, el primer ejercicio, el primer paso es que empecemos con nosotras mismas, a fomentar hábitos saludables, a reconocernos, a amar nuestro cuerpo, a amar todas estas habilidades, todos estos recursos internos que tengo, empezar a reconocerlos, amarlos y retomarlos, ¿sí? Vamos a la diapositiva siguiente, parece que ya es la de las referencias bibliográficas. Ahora, ¿de dónde sacamos esta información? Aquí está toda la información, los libros que retomé para poder construir esta presentación. Están algunos links que les van a permitir a ustedes también tener materiales de apoyo. Entonces, bueno, esta es la bibliografía muy, bastante básica cuando hablamos de autocuidado, ¿sí? No nos fuimos a algo que no pudiéramos leer, que no pudiéramos retomar. Son libros que se leen fácilmente, que tienen, que son dinámicos y que nos permiten poder tener herramientas para, si ustedes en su espacio de trabajo quieren profundizar en el tema sobre el autocuidado, lo pueden retomar. Entonces, igual le pueden hacer ahí una fotito para que vean cuáles son las fuentes, las referencias bibliográficas que utilicé a lo largo de esta presentación. Y bueno, hasta aquí, esto es nuestra ponencia, esta fue nuestra ponencia sobre autocuidado. Buenas tardes. Muy bien, agradezco a la licenciada Ilse Martínez de la Secretaría de Igualdad Sustantiva por tu ponencia de hoy. Agradecer a todos los municipios, a todas las coordinaciones municipales de la mujer, Gracias. presidentes municipales que estuvieron el día de hoy, regidores, servidores públicos municipales en general. Comentarles que el día de mañana tendremos el tema muerte materna y dengue por parte de la Secretaría de Salud del Estado. Y bueno, damos finalizado el webinar de hoy sin antes enviar un saludo por parte del secretario de Gobernación,
el ingeniero David Méndez, y de nuestro director Antonio Vasconcelos. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes a todos.